Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Mi nombre es Noemí y en esta oportunidad voy a compartirles un mensaje titulado Jesús te llama hoy. Pero antes de iniciar, vamos a entregar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento y ayúdanos, Señor, a aprender lo que tú quieres que sepamos hoy día. Gracias por tus misericordias para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, voy a plantearte 3 situaciones. La primera, quisiera que pienses que te encuentras en tu casa haciendo algo habitual hasta que escuchas el llamado de la puerta. Y escuchas posiblemente algo así, o un timbre o algo. ¿Cómo respondes a ese llamado? Seguramente dejas lo que estás haciendo y te diriges hacia la puerta para ver quién está ahí. Otra situación. Quisiera que retrocedas en el tiempo y recuerdes ese momento en tu infancia cuando alguien muy querido para ti o tu mamá te llama por tu nombre. ¿Cómo respondías a ese llamado? ¿Qué decías? Seguramente decías, sí mamá, aquí estoy, o sí, ya vengo, o algo parecido, ¿verdad? Ahora quisiera plantearte una tercera opción. ¿Cómo responderías si el que te estuviera llamando fuera el mismo Señor Jesucristo y te estuviera llamando por tu nombre? Pues veamos qué es lo que dicen las Escrituras al respecto. Porque hubo un hombre a quien Jesús lo llamó por su nombre. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 9, los versículos del 1 al 9. Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Leamos. La palabra del Señor dice así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, al fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Para poder estudiar este pasaje, vamos a dividirlo en 3 puntos. Punto número 1. El llamado de Dios puede cambiar tu objetivo inicial, según Hechos 9 del 1 al 2. La palabra dice que Saulo se encontraba respirando amenazas y muerte contra los discípulos. Saulo se encontraba enojado, airado, violento, lleno de mucho odio seguramente. Y ese respirando amenazas no era una respiración que la estamos realizando en este momento tú y yo, que casi ni se percibe en qué momento inhalamos o exhalamos. Él estaba respirando amenazas, o sea que seguramente su respiración era muy agitada, como, no sé, algo así o inclusive peor.
¿Por qué? Porque Saulo estaba muy enfurecido y él era un hombre que perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos de ese tiempo. Él los mataba. Era muy celoso de sus tradiciones. Él, para poder ejecutar esto libremente, pues pedía las cartas a la sinagoga y tenía el permiso para eliminar a quien él quisiera o a quien él consideraba un peligro o una amenaza. Porque si es que Saulo hallase algunos hombres o mujeres de este camino, en ese tiempo así se denominaba a los seguidores de Jesús, los que seguían ese camino, pues Saulo los iba a ejecutar. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu objetivo hoy en día? ¿Tú crees que ese objetivo, el que tú tienes para tu vida, es el objetivo del Señor para ti? Los planes de Dios son perfectos. Busca hacer su voluntad. Punto número 2. El llamado de Dios se da en un encuentro perfecto. Hechos 9, del 3 al 6. La palabra dice que a Saulo le rodeó una luz resplandeciente del cielo, una luz fuerte. Saulo se encontraba en su camino a Damasco. La palabra no especifica si estaba simplemente caminando, si estaba yendo a toda carrera, si estaba galopando o si estaba cabalgando a toda velocidad. El detalle es que por esa luz Saulo cae en tierra. Saulo nunca se imaginó que este encuentro cambiaría su vida para siempre, que este encuentro perfecto harían que Saulo por fin hiciera la voluntad de Dios. Saulo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al escuchar 2 veces su nombre, Saulo se dio cuenta de la importancia de este llamado. Él no era cualquier hombre, era un hombre estudioso, que había estado bajo la enseñanza de Gamaliel. Él tenía una trayectoria muy importante. Cuando Saulo escucha su voz, se dio cuenta de que el que lo llamaba era alguien importante. Por lo tanto, él dice: ¿quién eres, Señor? Y esta voz le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo fue confrontado por Dios mismo. Saulo en ese momento posiblemente se sentía humillado, se sentía así sorprendido, pero posteriormente Saulo pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la respuesta es clara. Jesús le dice: levántate, entra a la ciudad y te diré lo que tienes que hacer. La respuesta de nuestro Señor es así, clara y concisa. Él no nos revela los planes maravillosos que tiene para nuestra vida desde un principio. Él nos dice: hijo, sígueme, hijo, obedéceme. Y mientras vamos dando esos pasos, Él nos va mostrando todo lo que ha preparado para nosotros. Y sabemos que los planes de Dios son perfectos. Punto número 3. El llamado de Dios te transforma. Hechos 9, del 7 al 9. Los hombres que iban con Saulo quedaron atónitos. Vieron, mas no oyeron nada. No oyeron esa conversación entre Saulo y Jesús. Saulo, abriendo los ojos, no veía a nadie.
El Señor Jesús permitió que Saulo tuviera una ceguera temporal. ¿Por qué? Porque Saulo estaba hasta ese momento con una ceguera espiritual. Él estaba contra los cristianos, él estaba persiguiendo, él estaba matando. Él estaba por un camino equivocado. Saulo pasó 3 días sin comer ni beber. Posiblemente él estaba meditando en su vida, en todo lo que había hecho en el pasado y planteándose lo que podría hacer desde ese día para adelante. En esos 3 días, Saulo dejó su antiguo yo. Estuvo sumergido en ese vacío. Pero a partir de ese día, él empezó su nueva vida en Cristo. Eso es lo que quiere nuestro Señor, que tú empieces una nueva vida en Él. Hasta ahora, ¿qué camino has estado siguiendo? ¿Qué estás esperando que te suceda para oír al fin el llamado de Dios? Para finalizar, tú y yo debemos estar atentos al llamado de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios puede cambiar tu objetivo inicial. El llamado de Dios se da en un encuentro perfecto. Y el llamado de Dios te transforma. A veces tenemos objetivos equivocados. Debemos dejar que Dios sea quien dirija nuestras vidas y debemos dejarle guiarnos para llegar al objetivo que Él tiene para nosotros. Debemos pasar tiempo con Él, buscar su rostro, oír su voz. Él, Jesús, te está llamando a ti ahora por tu nombre. No esperes más. Hoy escucha el llamado del Señor para tu vida. Él tiene grandes planes para ti. Te animo, hermano, hermana, joven, señorita, a todo aquel que me escucha, que disponga su vida a oír el llamado de nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.